Bienvenidos a LECA, eventos que marcaron la historia, personajes que revolucionaron el mundo, fechas memorables. Eso y más es lo que encontrarás en este canal. Quédate y disfruta de este video. Recuerda que aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla. Es más que un deporte. Es una pasión que late en los rincones más pobres del planeta, en los templos más grandes del mundo y en los corazones de millones. El fútbol no se explica, se siente. Pero, ¿cómo nació este fenómeno que mueve naciones enteras? ¿Cómo una simple pelota se convirtió en símbolo de identidad, poder y esperanza? Para entenderlo, debemos viajar atrás en el tiempo, antes de los estadios, antes de las reglas, hasta los orígenes mismos del juego. Esta es la historia del fútbol, el relato de cómo la humanidad encontró en una pelota el reflejo de su propia alma. Hoy, en este video de LECA, conoceremos la historia del fútbol. Capítulo 1. Los primeros juegos de la humanidad. Mucho antes de que existieran las ligas, los clubes o los árbitros, distintas civilizaciones ya practicaban juegos con pelotas. No eran solo entretenimiento, eran rituales, símbolos, ofrendas a los dioses. En China, alrededor del año 2500 a.C., se jugaba el cuju, el antepasado más antiguo del fútbol. Los soldados lo usaban para entrenar la coordinación y la resistencia, golpeando una pelota de cuero rellena de plumas o cabello, tratando de introducirla en un aro suspendido. Las crónicas imperiales describen partidos frente al emperador, donde la habilidad era considerada una forma de arte. En Mesoamérica, los mayas, zapotecas y mexicas practicaban el tlaxitli, o juego de pelota. Una cancha sagrada representaba el cosmos, la pelota, el sol. Los jugadores, verdaderos atletas sagrados, golpeaban una bola de caucho sólido con las caderas. Ganar o perder no siempre era lo importante. A veces, el juego terminaba con sacrificios humanos, como ofrenda al equilibrio del universo. En Grecia se jugaba el episkiros, un deporte donde equipos se enfrentaban intentando llevar una pelota más allá del campo rival. En Roma, ese juego evolucionó al harpastum, una versión más agresiva, jugada por soldados para mantenerse en forma durante las guerras. En África, comunidades como los bantú o los egipcios ya golpeaban pelotas hechas de cuero o telas trenzadas, y en Japón, los nobles practicaban el kemari, donde el objetivo no era ganar, sino mantener la pelota en el aire con elegancia y precisión. En todas partes, el hombre y la pelota estaban destinados a encontrarse. El fútbol, aunque aún no tenía nombre, ya existía en el alma humana. Capítulo 2. El fútbol medieval. El juego salvaje. Con la caída del Imperio Romano y la llegada de la Edad Media, el espíritu del juego no desapareció. En Inglaterra surgió una forma brutal de entretenimiento popular, el mob football, el fútbol multitudinario. Dos pueblos vecinos, separados por kilómetros, se desafiaban a llevar una pelota hasta un punto acordado, como la plaza o el río rival. No había reglas, no había límites. Se podía empujar, golpear, morder o patear. Todo valía. A veces, las pelotas se hacían con vejigas de cerdo infladas o incluso, según las leyendas, con cabezas de enemigos derrotados. Esos partidos podían incluir a cientos de personas, y el caos era tal que reyes como Eduardo II y Enrique IV prohibieron el fútbol. Lo consideraban una amenaza al orden público e incluso a la preparación militar de los arqueros ingleses. Pero el pueblo lo amaba. Ni las leyes, ni las iglesias, ni los castigos lograron detenerlo. El fútbol era una expresión del alma colectiva, y aunque primitivo y violento, representaba la primera chispa del espíritu competitivo moderno. Capítulo 3. Las reglas nacen en las escuelas. Con el tiempo, el caos dio paso a la organización.
En el siglo XIX, el Imperio Británico vivía la Revolución Industrial. Las escuelas públicas, como Eton, Harrow y Rugby, se convirtieron en el laboratorio donde el fútbol moderno comenzaría a tomar forma. Cada colegio tenía su propio conjunto de reglas. En algunos se permitía usar las manos, en otros solo los pies. Algunos tenían porterías, otros no, pero todos compartían una misma esencia: el trabajo en equipo, la estrategia y la competencia. En 1863, en una taberna de Londres llamada Freemasons Tavern, representantes de 11 clubes se reunieron para unificar criterios. De ese encuentro nació la Football Association (FA) y las primeras reglas oficiales del juego. Se estableció el balón esférico, el campo rectangular, los arcos y las porterías. Se prohibió el uso de las manos y las patadas a los oponentes. El fútbol se había separado del rugby, naciendo como un deporte propio, más táctico, más ágil, más universal. En 1872 se jugó el primer partido internacional entre Escocia e Inglaterra, y poco después comenzaron a surgir clubes y ligas en toda Europa. El deporte del pueblo estaba listo para conquistar el mundo. El deporte, llamado fútbol, había nacido. Capítulo 4. El fútbol cruza fronteras. Los marineros y trabajadores británicos llevaron la pelota a los puertos del mundo. En Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, Génova y Barcelona, el fútbol comenzó a despertar pasiones. En 1867 se jugó el primer partido fuera de las Islas Británicas, en Argentina, organizado por inmigrantes ingleses. En 1887, el club más antiguo del continente americano, el Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata, se fundó en Argentina. En Uruguay y Brasil, el juego se transformó. Allí nació la magia sudamericana. Los niños pobres de las calles aprendieron a dominar el balón con arte, improvisación y alegría. Así es como nació el yoga bonito, la danza del fútbol. Europa puso las reglas, pero América le dio el alma. En 1904 se fundó la FIFA, con sede en París, unificando naciones bajo un solo deporte. El sueño de una competición mundial comenzaba a tomar forma. Capítulo 5. La era de los mundiales. En 1930, la FIFA organizó la primera Copa del Mundo, en Uruguay. Solo 3 equipos participaron, pero ese torneo cambiaría para siempre la historia del deporte. Uruguay, campeón olímpico, levantó el primer trofeo del fútbol mundial. El planeta tenía un nuevo idioma común: el gol. Luego vinieron los años de guerra, donde el fútbol se detuvo, pero nunca murió. Durante la Segunda Guerra Mundial, soldados de bandos enemigos llegaron a jugar partidos improvisados entre las trincheras. En 1950, el maracanazo estremeció al mundo. Uruguay venció a Brasil en su propio templo, frente a 200.000 espectadores en silencio absoluto. El fútbol ya era religión. En las décadas siguientes nacieron los mitos. Pelé, el niño prodigio que a los 17 años conquistó el mundo con Brasil. Johan Cruyff, el genio holandés que reinventó el juego con su fútbol total. Maradona, el rebelde que venció al mundo con su magia y su mano divina. Zidane, símbolo de elegancia. Ronaldo, Ronaldinho, Messi y Cristiano Ronaldo, íconos de la era moderna. Cada generación trajo sus héroes, sus tragedias y sus momentos eternos, y en cada estadio la historia del fútbol se escribía una vez más. Capítulo 6. El fútbol como industria global. El siglo XXI transformó al fútbol en un negocio colosal. Las transmisiones televisivas, los patrocinios y los contratos multimillonarios cambiaron para siempre la esencia del deporte. Equipos como Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern Múnich, PSG
o Chelsea se convirtieron en imperios. Las cifras asombran: traspasos de cientos de millones, sueldos que superan presupuestos nacionales. El fútbol ya no solo pertenece a los estadios, sino a las pantallas, las redes y los algoritmos. Pero a pesar de la comercialización, el espíritu sigue vivo. En cada barrio, en cada terreno polvoriento, un niño sigue soñando con ser la próxima estrella. El fútbol sigue siendo el juego de todos. Capítulo 7. El fútbol femenino, una revolución silenciosa. Por mucho tiempo, el fútbol fue considerado cosa de hombres, pero las mujeres jugaron desde el principio, en silencio, en campos olvidados y ligas clandestinas. En 1921, la FA británica prohibió el fútbol femenino. Lo consideraban inapropiado para damas, pero no pudieron detenerlo. Décadas después, el esfuerzo y la pasión de jugadoras de todo el mundo rompieron las barreras. En 1991 se celebró el primer Mundial femenino y el crecimiento ha sido imparable. Hoy, estrellas como Marta, Alexia Putellas, Megan Rapinoe o Sam Kerr son referentes globales. El fútbol femenino no es una copia, es una revolución, una nueva voz en la historia del deporte más hermoso del mundo. Capítulo 8. El futuro del fútbol. El futuro del fútbol ya está aquí, con la inteligencia artificial, realidad aumentada y estadios sostenibles. El deporte evoluciona más rápido que nunca. Las tácticas se analizan con algoritmos, los árbitros son asistidos por el VAR y los fans viven los partidos desde el metaverso o desde sus relojes inteligentes. Pero más allá de la tecnología, el fútbol seguirá siendo lo mismo: una pelota rodando, 11 contra 11, y el grito universal del ¡Gol! Al final, el fútbol no son solo goles, copas o camisetas. Es ese amigo que te pasa el balón aunque estés marcado. Es esa emoción que te hace gritar, llorar o reír sin importar el idioma ni el país. Ese niño que juega descalzo en una calle de tierra, soñando con levantar la copa del mundo. Es el abuelo que aún se emociona cuando su equipo anota. Es la unión, la rivalidad, la historia, todo al mismo tiempo. El fútbol es un espejo de lo que somos: la pasión, la lucha, el orgullo, la esperanza. Nos enseña que a veces se gana, a veces se pierde, pero lo importante es seguir jugando. Y aunque cambien las reglas, las estrellas o los estadios, mientras hay una pelota rodando y alguien dispuesto a perseguirla, el espíritu del fútbol nunca morirá. Porque el fútbol no es solo un deporte, es una forma de vida, es el lenguaje universal de los sueños, es la historia que todos, de alguna manera, estamos escribiendo. Así que la próxima vez que escuches ese silbatazo inicial, recuerda esto: cada pase, cada gol, cada lágrima son parte de la historia más grande jamás contada, la historia del fútbol. Y lo mejor de todo es que todavía se está jugando. Y citando al gran Ronaldinho, recuerda: el fútbol es alegría, si no te diviertes, no tiene sentido. Si el video te ha gustado, por favor, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Eso me ayuda mucho. Nos vemos en el siguiente.